La ley. La ley, además de ser una fuente mediata, es fuente inmediata de las obligaciones, estableciendo directamente ciertas obligaciones para ciertas personas. Ello ocurre por ejemplo en las relaciones que existen entre el padre o madre con el hijo menor de edad, porque los primeros tienen respecto del hijo su cuidado personal y la administración de sus bienes. Esto genera un conjunto de obligaciones para el padre o la madre que emanan directamente la ley, por tanto son obligaciones propiamente legales, aquellas que no tienen ninguna otra fuente directa más que la sola disposición de la ley. El art. 1437 cc, cuando menciona a la ley al final de su enumeración, se refiere a la ley como fuente directa y nos entrega ejemplos de ello. Cuando la ley es fuente directa, nos encontraremos normalmente en el terreno de los actos jurídicos extrapatrimoniales o de familia, porque detrás de ellos hay intereses generales, normas de orden público e irrenunciables para los sujetos individualizados o destinatarios de estas normas. Entre otras obligaciones emanadas de la ley, nos encontramos la obligación de pagar tributos. Es así como el derecho administrativo y el derecho tributario son por excelencia ejemplos donde el origen de la obligación nace directamente de la ley, porque estamos en el terreno de derecho público donde lo normal es la existencia de normas de orden público. Esto sin perjuicio que en el campo del derecho civil patrimonial también puedan existir obligaciones que emanen directamente de la ley. Estas obligaciones legales, se fundan por lo común, en consideraciones de interés colectivo, de orden público, finalmente lo que hacen es precaver consecuencias negativas o mucho mayores al seno de la sociedad de las que se podrían dar en el evento que no existan estas obligaciones. Y, por ello, en general la voluntad del obligado carece totalmente de importancia, pues esta obligación nace directamente de la ley. Otras fuentes de las obligaciones según la doctrina, se reconocen otras fuentes de las obligaciones según la doctrina, pero vamos a referirnos especialmente a dos ellas. 1. Declaración unilateral de voluntad. En este punto, no se trata de averiguar si el código reconoce o no reconoce el acto jurídico unilateral, porque es claro que el código reconoce esta categoría de actos aun cuando no tenga un tratamiento sistemático de él. Por ejemplo, el testamento es un acto jurídico unilateral claramente y está extensamente regulado en el código. De lo que se trata en cambio es averiguar si el código admite a la declaración unilateral de la voluntad como fuente de la obligación. Esta doctrina fue elaborado por Siegel a mediados del siglo XIX, y conforme a ella se sostiene que una persona puede resultar obligada por su sola manifestación de voluntad, como fuente de la obligación es la que contrae un sujeto mediante su mera manifestación de querer obligarse. La pregunta es si en nuestro país se acepta o no se acepta la declaración unilateral de la voluntad como fuente de la obligación. Nuestro código está inspirado en el Código Civil francés, ignora absolutamente esta institución y es más parece estar excluida de las fuentes ya que los artículos 1437 y 228 enumeran las fuentes de las obligaciones y no la menciona para nada. Sin embargo, el profesor René Ramos Pazos encuentra un referente distinto en una memoria de prueba del año 1958, de un señor llamado Enrique Rodríguez, quien piensa que el artículo 1437-O no establece que los únicos hechos voluntarios de la persona que se obliga sean los cuasicontratos, sino que estos son especies de hechos voluntarios, porque este artículo utiliza la palabra como, que significa por ejemplo. Por lo expuesto se podría concluir que el Código Civil podría admitir la declaración unilateral como fuente de la obligación. La jurisprudencia de manera reiterada ha señalado que las únicas fuentes son las mencionadas expresamente en el artículo 1437-O, sin embargo, hay algunos casos que regula la ley, en que es posible que la declaración unilateral genere una obligación. Estos casos son la oferta sujeta a un plazo y la promesa de recompensa del art. 632-O. 2. Enriquecimiento sin causa. En cuanto al enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones, se ha empezado a aceptar recientemente. Esta teoría del enriquecimiento sin causa como fuente de la obligación tiene su origen mediato en la buena fe, ya que consiste en la que una persona mejora su patrimonio a causa de un error de otro sin una causa legal ni natural que lo justifique. De ahí que la doctrina lo defina como el desplazamiento de un valor pecuniario de un patrimonio a otro, con empobrecimiento del primero y enriquecimiento del segundo, sin que ello esté justificado por una operación jurídica, como la donación o la ley. Algunos autores sostienen que esta teoría se encuentra recogida en el cuasicontrato del pago de lo no debido y por tanto no es una fuente